¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen ciudades la faz del mundo. Esto es un capítulo de Isaías 14, 12, 21. Hola, 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 muy pero muy buenos días. Mi nombre es Marcelo. ¿Y Ana María? Bueno, estamos acá juntos haciendo este programa de Corazón y Pincel. Bueno, recién acabamos de escuchar un escrito que acaba de leer Anita de Isaías 14, 12, 21, justamente, que acompañaba justamente una pintura que yo había hecho con respecto a este texto, ¿no? Que después en el transcurso del programa lo vamos a ir desguazando un poquito más. Bueno, como saben, venimos programa a programa mostrando una verdad que de alguna manera, y de muchas maneras por así decir, le fue negada a esta humanidad, le fue escondida, le fue tapada. Entonces, bueno, acá de este humilde lugar que compartimos junto a Anita en Corazón y Pincel, con imágenes, con escritos, con verdades, con nuestro sentir desde el corazón, estamos un poquito mostrando una realidad, una verdad, esa verdad que Jesús dijo que nos haría libres, ¿no? Que como humanidad nos dio a entender que estamos prisioneros de una, justamente, como mostraba ahí este escrito, de una rebelión caída aquí en este planeta. Y el programa anterior hablamos del vástago, hablamos de ese hijo unigénito, Del Cristo. del Cristo, que contiene la triple fuerza, que contiene la fuerza del Padre, la fuerza de la Madre y la fuerza del Hijo. Ese vástago que se hizo Dios, que se hizo creador, como el Padre y como la Madre. Entonces, bueno, les podemos decir que hoy vamos a ver un programa muy, muy bonito con base a esto que acabamos de mostrar recién. Así que bueno, Anita y yo hacemos corazón y pincel. Así que bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Bueno, nuevamente bienvenidos y Marcelo, el programa de hoy entonces se llama La verdad de Jesús. Y es una verdad como en el texto que les leía hace un momento que está a la vista de todos. Pueden investigar ustedes mismos como siempre les contamos y les decimos que investiguen. No se queden solo con lo que nosotros les transmitimos aquí y les compartimos. Esto está en Isaías 14, 12, 21. Allí hay una verdad que siempre ha estado a la luz, a la vista de todos, pero que la han tratado de ocultar para que nosotros como humanidad no nos demos cuenta. Y es allí entonces eh, porque la venida de Jesús tuvo un propósito, que también tuvo un propósito el lugar donde nació. Y uno de sus propósitos era que darnos
a conocer la verdad, la verdadera verdad de lo que pasó con nosotros como humanidad. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué hay tanto dolor, por qué hay tanta guerra, por qué hay tanto daño, por qué hay tanta tristeza en las personas, tanto odio en los corazones de las personas? Y es porque, como en la pintura que veíamos al inicio, de pronto José si las puede volver a mostrar la del inicio para que las personas la puedan ver. Allí esta es una pintura de Marcelo también, está representada lo que pasó, lo que nos cuenta un poco su intención en este versículo de Isaías, de una fuerza oscura que cayó hace montones y montones de años a nuestro planeta, que vino y se ocultó en nosotros. Una fuerza que decía, tenía su intención en el versículo lo dice, de sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces allí está diciendo de que hay otro ser, hay un Dios por encima de él, Superior. un ser superior por encima de él, al que él se ocultó entonces tras la máscara de una mentira, se ocultó en la oscuridad para así engañarnos a nosotros, para así llevarnos a nosotros entonces a guerras, odios, rencillas, a dolor, muerte, todo esto que les comentaba ahora. Todo esto es una careta y son actitudes de un falso Dios que ha pretendido meterse en nuestros corazones, que ha pretendido hacerse parecido a nuestro verdadero Padre Creador. Entonces, ahí hay otra verdad en la que Jesús nos vino a decir, y es cuando Él nos decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Allí Él nos está mostrando que solo Él es nuestro verdadero Padre, solo Él es el camino para nosotros ir hacia la vida, que solo Él es el que da vida, solo Él es el que nos da amor, paz, tranquilidad, solo en Él es que la vida continúa. Entonces, es muy diferente a lo que estamos viendo en la realidad de hoy, de lo que les decía, ¿no? Afuera, Marcelo, como vemos afuera, tantas situaciones de dolor, tantas situaciones de tristeza, tantas situaciones en que cada familia, cada persona está teniendo en sus propios hogares, en sus corazones, tantas familias destruidas, tantos niños destruidos. Bueno, todo esto es por causa de ese falso Dios, por causa de ese que está diciendo que sobre las alturas subiré y se hará semejante al Altísimo. Ese es el causante de todo ese daño. Entonces, es uno de los propósitos de que Jesús viniera a caminar con nosotros, de que viniera a estar con nosotros, de mostrarnos quién es esa fuerza oscura que se metió en nosotros, en medio de nosotros, sin nuestro permiso. Se metió a nuestra casa sin nuestro permiso. Entonces nos robó mucho de nuestra conexión con nuestro verdadero Padre. Pero hoy, por eso estamos aquí con Corazón y Pincel, para compartir mucho de lo que, o poco, de lo que logramos compartirles en esta horita de programa aquí en la radio. Y bueno, y de paso agradecemos a Radio 33 TV, a José, por siempre su apoyo y que siempre vamos a estar aquí con ustedes compartiendo estas verdades. Lo importante es que podamos identificar lo que Jesús vino a enseñarnos, lo que Jesús vino a mostrarnos, cómo ese ladrón se nos metió a nuestra propia casa y no nos dimos cuenta, no nos pidió permiso y nos está haciendo mucho daño. Pero para eso también vino Jesús, para enseñarnos y aprender a sacar ese ladrón de nuestra casa, de nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que aprender en este tiempo,
aprender a sacar esa fuerza oscura que siempre nos roba todo lo lindo y hermoso que nuestro Padre Cristo, que nuestro Padre Jesús en nuestro ser nos ha dejado por herencia, nos ha dejado desde que Él nos creó, nos dejó toda la vida, nos dejó toda su esencia en nuestro ser. Entonces, por eso es que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Él es que podemos recuperar nuestra casa primero nosotros, como propia casa, nuestro corazón, y nuestra casa hablando como humanidad del planeta Tierra. Marcelo. Bueno, ahí escuchando a la Anita, todo lo que podamos llegar a decir nosotros, por más que en una hora comprimamos, ¿no?, toda la información, igual, por más que tuviéramos las 24 horas del día, no sería poco para contar todo, que igual todo no lo sabemos, pero es tan inmensa la creación del Padre que, bueno, que es insondable. Bueno, vos empezaste mostrando una imagen, ¿no?, de una pintura y hablando del O lucero, ¿no? José, ¿podríamos ir de vuelta a esa imagen, puede ser? La del inicio. La del inicio. Bueno, ahí mientras José pone la imagen, Anita hablaba de ese O lucero que cayó en nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces yo, acompañando justamente esta pintura y este escrito, y el nombre justamente que tiene el programa hoy, La verdad de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida. Y como decía Anita, con respecto a esto que leímos, no llegó Jesús de casualidad a nuestro planeta, sino que llegó marcando un propósito para esta humanidad, marcando ante todo un aprendizaje para esta humanidad. Entonces, en el escrito, yo se los voy a decir ahora un poquito más con mi sentir, muestra... José, ¿se puede ver la imagen? A ver un segundito. Ahí estamos. Entonces, bueno, en esa imagen que ustedes están viendo ahí, se muestra graficado, por así decir, esa batalla en los cielos. Y ahí es donde uno tiene que empezar, como les dije, creo que en el primer programa, y se lo voy remarcando siempre. Ahí es donde uno tiene que empezar a romper las estructuras mentales que nos pusieron. Por eso les digo, esa batalla que se dio en los cielos, fuera de este planeta Tierra, que es enorme, que es hermoso, pero que ante la insondable creación del Padre es como un granito de arena, de toda la creación de Él. Entonces, esa batalla se dio en los cielos. Entonces ahí, ¿cómo caíste de los cielos, oh maldito Lucifer? ¿Cómo engañaste a los pueblos haciéndote pasar por el rey? ¿No? Porque eso fue lo que hizo esa invasión. Cayó en nuestro planeta, y como cayó en un planeta aún muy niño en su creación, en su conocimiento espiritual, recién formándose, ellos aprovecharon esa inmadurez de este planeta para imponer su maldad en este planeta. Y justamente utilizarnos a nosotros, la humanidad, como ese escudo para justamente cuidarse ellos de ser cortados por el arcángel Miguel. Donde también se puede decir que ellos nunca fueron luz, porque nunca fueron creados por la luz del Padre. Entonces, siempre fuiste tiniebla, siempre en ti reinó la maldad. Y es lo que justamente en esa invasión es lo que vinieron ellos a imponer en este planeta. Su oscuridad, su maldad. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Que cortado fuiste por la espada de Miguel en los cielos, en esa batalla, ¿no? Y que esa invasión, como tal, en este planeta, sabe que le queda poco tiempo. Y está asustado, sabe que el tiempo que le queda es poco, es corto. Porque ya su sentencia está marcada.
por la espada justamente de Miguel, que ya lo hirió, que ya lo dejó marcado. Tú que destruías esas humanidades, porque así como en este planeta hoy está imponiéndose con sus poderes, que ya lo vamos a ir viendo, también lo hizo en otros planetas, que terminó destruyendo, como el cinturón de asteroide que rodea nuestro sistema solar. Tú que en tu oscuro corazón soñabas y decías subir a lo alto y ser semejante al Altísimo, dejando, como dijo Yanita, dejando en evidencia de que tú no lo eres, que si tú mismo dices que seré semejante al Altísimo, es porque estás reconociendo que hay alguien más alto que vos, es alguien más superior. Digamos, hay un Padre Creador insondable, todopoderoso, en el cual tú no le, como decía Juana a Jesús, no le puedes ni desatar las sandalias, ¿no? No llegas ni a eso, ni a la suela llegas. Entonces, subirás a lo alto y serás semejante a Él. Y serás cortado en tu subida, en tu creencia de que lograste el reinado en este planeta y en tu creencia de gloria, serás cortado. Porque llegará el momento, como Jesús lo dijo, el momento de la siega, donde bajarán los ángeles, donde bajarán los segadores y cortarán, separarán la cizaña del trigo. Y el trigo será para el Cristo, será para el granero del Cristo, y la cizaña justamente será cortada y prendida a fuego, y se iría con ese mundo. Entonces, como esa imagen lo muestra, en el último cuadradito, donde figura el planeta y hay una estatua parada y hay un ojo, esa estatua justamente representa la estatua del rey Nabucodonosor, ¿no? Que si podemos pasar a la otra imagen, José. Ahí está. Bueno, eso también es una pintura que yo había hecho hace un tiempo, donde muestro esa estatua del rey Nabucodonosor. Que justamente el profeta Daniel era un profeta en el reinado del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un rey muy poderoso en ese momento y había tenido un sueño que lo atormentaba muchísimo, muchísimo. Pero a la vez no se lo acordaba, pero lo atormentaba. Entonces llamó a todos sus magos, a todos sus adivinos, a toda esa gente que él tenía bajo su mandato en su palacio, y les pidió que por favor le develaran el sueño que él tuvo, que primero que se lo contasen y que después le den la explicación de lo que significaba ese sueño. Sus magos se miraban entre ellos como diciendo, ¿cómo hacemos eso? No, es imposible. Y empezaron como a estirársela, hasta que el rey se dio cuenta de que ellos no podían hacer eso, entonces enojado, pide que sean todos asesinados. Entre esos estaba el profeta Daniel, que estaba si bien en el palacio, pero estaba como en un espacio aparte. Hasta que llega a oído de él esto que el rey mandaba a hacer, a ejecutar. Entonces él, aún ha llegado el rey, le pide tiempo para que le pida permiso al rey, para que le pide tiempo para que él pueda develarle eso que tanto lo atormentaba al rey. Él logra conectarse con su interior, con el mensaje de Miguel Arcángel, del Arcángel Gabriel, y él le devela el sueño que tuvo ese rey. Le devela el sueño y le devela a la vez el significado de ese sueño. Bueno, es una historia muy larga, pero para resumirla ahí, en esa imagen que ustedes están viendo ahí, están viendo una estatua del rey Nabucodonosor. Entonces, de entrada hablábamos de que una rebelión extraterrena cayó al planeta y se instaló acá. Entonces, si cayó y está acá, la pregunta es, y la pregunta que le hago a ustedes en sus casas, si es así, ¿dónde está esa rebelión que cayó? Bueno, justamente el profeta Daniel, en ese sueño, al hablarle de esta estatua, le está mostrando un mensaje hacia un futuro en ese momento muy lejano, que hoy lo estamos caminando ya como una realidad. Porque esa estatua de Nabucodonosor representa una cabeza de oro que representa
donde esta rebelión en realidad está escondida detrás de los poderes que manejan el mundo. Una cabeza de oro que representa la economía mundial. Un pecho de plata que representa las religiones. Un vientre de bronce que representa todo lo que es el sistema político mundial. Unas piernas de hierro que representa la fuerza militar mundial. Y unos pies de hierro y barro cocido que representan el sistema de los medios que ellos utilizan para desinformar a la gente, y no para informarla, sino para desinformarla, engañarla y llevarla para donde ellos quieren. Bueno, y esos 5 poderes en común tienen algo muy, muy importante. Los 5 tienen el poder de divide y reinarás. Los 5 dividen y reinan. Entonces hay que estar atento, porque todo lo que lleva a una división, todo lo que lleva a un reinado dividiendo a la humanidad, es porque, por así decir, esa rebelión, el diablo es el que maneja eso, ¿no? Entonces, con con esta muestra que le estamos dando de lo que es la estatua de Nabucodonosor, le queremos dar a entender de que esa rebelión que cayó sigue y es la que domina este planeta, escondida justamente detrás de estos 5 poderes que manejan el mundo, ¿no? Entonces, por eso cuando se habla en las escrituras, en los tiempos finales, del fin del mundo, no se habla en sí del fin de nuestro planeta entero, sino que se habla justamente del fin del mundo, que es este mundo sistemático que detrás de esos poderes maneja nuestro planeta, ¿no? Pero bueno, también, como sabemos, hay escrituras, hay profecías, hay mensajes de mensajeros que de una manera u otra nos vienen nutriendo a esta humanidad para que en estos momentos finales podamos despertar todo ese conocimiento que traemos grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces está también lo que el escrito se llama la lógica de la lógica. Y Anita nos va a contar un código muy bonito de la lógica. Bueno, eh, gracias Marce porque también ese cuadromensaje tuyo que nos habla de esa estatua es como aterrizando un poco, así me llegó a mí tu cuadro, aterrizando un poco todo el mensaje que leíamos al inicio de Isaías, de lo que esta fuerza oscura, lo que dice, ¿no? Lo que decía, de querer parecerse a semejante al Altísimo. Entonces allí ya vemos una intención y cómo cuando cae en medio de nosotros y cómo se esconde para poder llegar a nosotros, para poder manipularnos a nosotros. Entonces, porque del dolor, la tristeza, de la angustia, de todo lo que ellos nos generan a nosotros como humanidad, de eso se alimentan ellos. Entonces, de hacernos pensar de que nosotros somos nada, que no valemos nada y que solo ellos tienen un pueblo escogido por ellos mismos al que supuestamente solo ellos sí son bendecidos. Pero hay un mensaje de nuestros hermanos de las estrellas, como les hablábamos en la introducción de nuestro programa, que todo este conocimiento no es de nosotros, sino que es un mensaje de otros seres, de otras humanidades que ya conocen perfectamente y tienen vivo el Cristo en sus corazones. Y hay un conocimiento muy hermoso que se llama la lógica de la lógica. Son 49 códigos que, bueno, tal vez en algún momento les hablaremos un poco más de esto. Hay uno donde aquí nos habla el Padre Eterno, que es la voz de nuestro Padre Creador, donde nos aclara de que Él no selecciona a uno solo. Vamos a leerlo y José, ¿me ayudas allí con la siguiente imagen, por favor? Se los voy a leer. La voz del Eterno sin nombre y sin fin.
Así oíd, hombres de toda simiente y nación. No he hablado para una sola casta de hombres. No he hablado ni he dado bendiciones a un solo pueblo. No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos. Y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. Así oíd pues el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar. Entonces, ¿cómo en este código dice, se llama así, la voz del Eterno, del sin nombre y sin fin? Es la voz de nuestro Padre donde nos muestra su actitud hacia esta humanidad, donde nos muestra la actitud de su corazón y su pensamiento hacia nosotros, donde nos dice de que Él no hunde en desesperación a nadie, que Él no lanza flechas y se inventa enemigos para hacer guerra, que no hace daño a nadie, que solo escoge a ciertas personas a quien bendecir, que solo escoge a un pueblo o a una nación a quien ayudar. Antes todo lo contrario, Él habla para todos sus hijos, para toda su creación. Él bendice a todo el que se acerca a Él, al que lo quiera buscar. Él siempre en Él solo encontramos amor, bendición, salud, alimento para todo el que lo busca. Pero esto que les cuento de bendición, salud, alimento, debemos comprender que no es en lo material, sino que Él nos da todas estas bendiciones y cuida de nosotros en nuestro corazón, para nuestro espíritu. Él nos sostiene, es en nuestro espíritu, nos da el alimento para nuestro espíritu, porque también hay una parte o más del propósito de Jesús de venir acá, y es a enseñarnos de que Él nos decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si nosotros buscamos primero al Padre, escuchamos la voz del Eterno, como nos enseña este código de la lógica, escuchamos el manifiesto de su inteligencia, de la inteligencia de su pensamiento, escuchamos la inteligencia de la inteligencia que hay en su actitud hacia nosotros como sus hijos. Buscamos primero sanar en nuestro corazón, buscamos primero ser mejores personas, buscamos siempre es las respuestas hacia nuestro espíritu, siempre buscar primero lo que es imperecedero, lo que es eterno, lo que es invisible, porque así Él siempre está pendiente de nosotros. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Él conoce muy bien lo que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria, como el alimento para nuestro cuerpo, que necesitamos vestido, que necesitamos poder transportarnos para ir de un lugar a otro, que necesitamos una vivienda para resguardarnos de la lluvia, del frío, del calor. Entonces, si nosotros escuchamos la inteligencia que hay cuando Él nos dice que no ha hablado para una sola casta de hombres, allí hay una inteligencia muy grande. Cuando nos dice de que no ha dado bendiciones a un solo pueblo. Si nosotros nos acercamos a este ser, nosotros no nos va a faltar nada, porque allí se cumple entonces si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, si lo buscamos primero a Él, sus enseñanzas. Entonces todo lo demás, lo que nosotros podamos necesitar en nuestra vida cotidiana, Él nos lo va a dar, porque Él sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos conviene a nosotros, qué es lo que nosotros requerimos para seguir caminando en esta vida, que esta vida es el primer talento, como ya les hablábamos en algún programa. Entonces nada nos va a faltar.
vamos a estar completos en Él, porque eso es lo que nosotros debemos buscar siempre. Así como Él es completo en sí mismo, nosotros debemos buscar ser completos en Él, porque nosotros debemos restaurar esa conexión con Él, porque nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Si en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, allí está la continuidad de la vida. Entonces, este es este hermoso mensaje en este código. Escuchar la voz de la inteligencia de la voz del Padre Eterno en nuestro corazón. Marcelo, ¿qué te parece este código? Bueno, Ani, es un código muy, muy hermoso. Y estuvo lindo que mientras vos hablaras, esa imagen del código también se viera para que la gente que nos está viendo, que lo está escuchando, lo pueda leer, lo pueda entender. Yo lo tengo acá justamente ahora en mi celular para remarcar unas cositas. Y entre esas cositas dice: no desenfundo flechas de mis aljabas para lanzársela a a supuestos enemigos. Y dice: no hundo en la desesperación a ningún pueblo. Ahí es donde me quiero detener un poquito. Porque Él no hace alianzas con el Padre Eterno, no hace alianza con nadie, no elige pueblos. Y como dice acá, no hundo en la desesperación a ningún pueblo. En este planeta, en esta humanidad, y como le contábamos de entrada con la primera pintura y el primer escrito y todo, de Isaías, hablábamos de esa rebelión que cayó al planeta y de muchísimas maneras se hizo pasar por diferentes dioses, pero de miles y miles de años atrás en esta humanidad. De los egipcios y antes de los egipcios, de miles de maneras se hicieron pasar por diferentes dioses. Y como dice acá, el Padre no elige pueblo, no hace alianza con nadie y no mete en la desesperación a ningún pueblo. Y en este planeta hay un pueblo elegido, que estuvo 40 años dando vueltas en el mismo desierto, en el mismo círculo. Entonces, supuestamente porque Dios le hablaba, Dios los guiaba. Y acá está bien claro que el Padre no hunde a nadie, a ningún pueblo, no elige pueblo, no hace alianzas con nadie. Entonces, la pregunta que yo le llevo a ustedes a sus casas, y a su propio corazón y a su propio sentir, y a su propia lógica, que les va a hablar su corazón. ¿Qué Dios es el que eligió a ese pueblo elegido? El Padre Eterno, el creador de todos, que no hace alianza, que no arroja flecha de sus aljabas a nadie, no hunde a nadie en la desesperación. Ese Padre lo eligió, ese Padre Eterno insondable, que es todo luz, es inmedible y que creó este planeta y millones de planetas, galaxias y humanidades. ¿O fueron el pueblo elegido de esa invasión extraterrena, como le mostrábamos hoy, y que haciéndose pasar por Dios, entre esas cosas, hizo pasar como Dios de ellos y lo eligió a ellos como ese pueblo para justamente ejecutar sus maldades? Sí, ese es el nombre. Eligió ese pueblo justamente para ejecutar sus maldades, disfrazado muchas veces de un pueblo atacado, un pueblo sufrido. Bueno, el pueblo elegido de Dios. Y si el pueblo elegido de Dios, como se hacen payar ellos, ¿usted le parece que el Padre Eterno los va a elegir supuestamente para hacerlos sufrir como sufrieron ese pueblo elegido, con holocausto y todas esas cosas que vivieron? ¿Ustedes creen realmente en su sentido común y en su corazón? Pregúnteselo a ustedes mismos en su corazón. ¿Ustedes creen que el Padre Eterno insondable, que es todo luz y es todo amor, va a elegir a ese pueblo elegido justamente para hacerlo pasar por todas esas cosas que pasaron? El holocausto, el de 40 años dando vuelta en un mismo círculo en un desierto y todas esas cosas que ellos fueron pasando. Entonces ahí es donde los quiero llevar a la reflexión de que tenemos que sacarnos el velo. Por eso este programa se llama La Verdad de Jesús. Y Jesús, una de esas verdades que vino a mostrar, y por qué Él bajó justamente en ese lugar del planeta,
Él no es judío, él no nació, no es nacido en el judaísmo y porque él es judío porque estaba ahí. No, el Cristo bajó, como lo hemos mostrado en programas anteriores, bajó al planeta y bajó en ese lugar porque ahí es donde estaba el nido de la serpiente gestado. Ahí donde esa invasión estaba totalmente formándose para lo que hoy por hoy se puede llegar a decir que es el control mundial que estamos llegando. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que prestar atención y darnos cuenta, ante todo, que el Padre Eterno no eligió pueblo, no eligió a nadie. Y quien eligió ese pueblo, supuestamente, y a ese pueblo elegido, ese es el Lucifer que de diferentes nombres, formas, tamaños y colores se hizo pasar por Dios. Entonces, con esto que acabamos de hablar recién, nos vamos a una primera pausa. ¿Qué te parece, Anita? José, ¿nos vamos a la pausa? No se escapen. No se escapen, ahí, que tenemos mucho más todavía. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel. Porque así como Gabriel arcángel se le presentó a María y le dijo si ella aceptaba, y ella aceptó, y daría a luz a un niño que le pondría de nombre Jesús, y él sería el Hijo del Altísimo. Con esto los quiero llevar a reflexionar, y entre ellas es de darse cuenta que el nombre de Jesús no fue tirado al azar como un nombre más, que ese nombre bajó desde lo alto y que llegó por su mensajero Gabriel, para que María se lo pusiera a ese niño que llegaría a ella. Es por eso que hoy en esta pintura les quiero regalar que puedan grabar con sus sentidos lo que les estoy mostrando en esta pintura y este escrito que lo acompaña, porque Jesús es mucho más que un nombre. G, fuerza, inteligencia, serviluz, U, universos, S, sabiduría. Bueno, ahora que es posible saber todo ese poderío, fuerza, luz de las creaciones que trae este nombre, podemos empezar a romper las cadenas ideológicas impuestas principalmente por las religiosas de la rebelión caída aquí, y saber que Jesús el Cristo ha bajado a la tierra como espada de verdad y de justicia, para cortar de una vez y para siempre todo árbol que no plantó su Padre, arrancar y quemar toda cizaña sembrada por el maligno, separar a la izquierda todo cabrito que no quedará a la derecha, con los corderos del Cristo mi pastor. Él es el unicornio, la fuerza Cristo, el creador de la vida, que siendo Jesús, estos fariseos hipócritas asesinaron crucificándolo en un madero, creyéndose así de que habrán vencido. Pero Jesús el Cristo, al tercer día resucitó a la muerte, venció, y de ella se burló. Jesús el Cristo es el camino, la verdad y la vida, que yo humilde estoy aprendiendo a seguir y los invito a que lo hagan. Sofra, 14 de julio del 2024. Entonces, aquí vemos cómo en este cuadro, Marce,
Nos enseña cómo la luz de Cristo que vino a enseñarnos dónde está, que está en nuestro corazón. Así esa luz es una fuerza en nuestros corazones. Es una fuerza que es la que nos ayuda a poder sacar ese ladrón, como les decía hace un rato, de nosotros mismos, de nuestro corazón. Es una fuerza, una verdad que está en nosotros, o sea que nosotros mismos somos una verdad, porque la verdad es el sol que podemos ver alumbrar todos los días. Una verdad es que estoy yo aquí con ustedes hablándoles. Una verdad es que vemos al pajarito cantar, porque ahí es la manifestación de la luz. Entonces, es esa fuerza en nuestros corazones que nos ayuda a sacarnos de este falso Dios, para que nosotros podamos comprender y no nos dejemos engañar más, no nos dejemos arrastrar hacia tanto dolor, hacia tanta tristeza, hacia tanto de lo que Él intenta robarnos a nosotros. Es esa fuerza, esa luz de Cristo en nosotros para que nosotros podamos reconocer que Él es nuestro verdadero Padre. Marcelo. Así es, así es. Él es. Él es esa espada de verdad y justicia que bajó nuestro planeta Tierra. Él es el Cristo, que en Jesús bajó a enseñarnos, bajó a poner un orden y a la vez a marcarle un fin a esta maldita rebelión que cayó a este planeta. Jesús, como dice en el escrito, no fue un hombre tirado al azar, no fue un hombre que eligió María, sino que fue un hombre que Gabriel Arcángel le dijo a María, y le pondrás de nombre Jesús. Porque Jesús tiene una fuerza, Jesús tiene una codificación, Jesús tiene un mensaje, no es un simple nombre y nada más. El G representa la fuerza inteligente, la S, serviluz, la U, universo, y la S, de sabiduría. Entonces estamos hablando que Jesús es fuerza inteligente, de serviluz, de universos y sabiduría. Es el todo. El nombre de Jesús es el todo. Es esa fuerza que vino al planeta a enseñarnos a nosotros que esa fuerza la contenemos todos nosotros por dentro en nuestro corazón. Y que tenemos que convertirnos en esa espada de verdad y justicia primeramente en nosotros mismos. Para poder cortar primeramente toda esa rebelión caída en este planeta que vive dentro nuestro. Porque en su maldad, como lo hemos hablado en otro programa, ellos nos usaron a nosotros como escudo. Ellos nos utilizan a nosotros, la humanidad, que es creación de luz del Padre Eterno, como escudo. Ellos están escondidos entre nosotros para no ser eliminados. Es ese ladrón que se nos metió. Es ese maldito ladrón que se nos metió a nosotros. Y nos usa a nosotros como escudo para que Miguel Arcángel no baje y los corte. Entonces, ¿qué pasa? Jesús bajó a bajar, digamos, Jesús bajó a darnos un plan. Un plan para que nosotros como humanidad despojemos, limpiemos de nosotros a ese maldito, pero a la vez también nosotros gestemos esa fuerza Cristo, ese Jesús por dentro. Seamos esos hombres Jesús, seamos esa fuerza inteligente, seamos esos serviluz, seamos esos universos, seamos esa sabiduría caminando. Seamos esos hombres Jesús en la calle enfrentando a esa maldita rebelión que despojamos de nosotros mismos, que ya no tiene más lugar en nosotros. Ese Judas, ese pensamiento engañoso que nos invade, que nos llenan la cabeza de cosas que no son, y es esa batalla interna que tenemos cada uno de nosotros para sacarnos esa rebelión por dentro. Entonces, en esa pintura yo trataba de mostrar eso, ¿no? Que tenemos que ser esa espada de verdad y justicia. Tenemos que ser esos hombres Jesús. Tenemos que ser esos hombres crísticos, porque nos sacamos toda esa rebelión maldita de nosotros.
Y así nosotros de esa manera lo que logramos que es sanar. Que cuando llegue el momento de la siega, como dijo Jesús, que bajen los segadores, que son los encargados de separar el trigo y la cizaña, si nosotros logramos gestar ese Cristo, si nosotros logramos ser esos hombres Jesús, los segadores verán el brillo en nuestro corazón y nos separarán para el granero del Cristo. Y la cizaña, que es esa parte de la humanidad que sigue aferrado justamente a ese falso Dios, a esa rebelión y a esa humanidad que sigue aferrado a ese mundo material de los 5 poderes que manejan el mundo, es la que será la cizaña, que será atada y prendida a fuego. Entonces, a ver, nosotros necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que nosotros como humanidad primero despertemos en nosotros mismos, saquémonos de encima toda esa oscuridad para que ellos poder así leer nuestro corazón en luz, separarnos para el Cristo y así destruir a toda esa maldita rebelión que cayó al planeta y toda esa humanidad que amó más a las tinieblas que a la luz. Jesús mismo lo dijo, la luz vino al mundo, pero este mundo amó más las tinieblas que a la luz. Yo, de mi humilde lugar, elijo seguir la luz del Cristo. Elijo aprender día a día a matar la oscuridad que todavía hay en mí para hacer la luz, una luz pequeña, pero que ama a la luz del Cristo y que humildemente estoy aprendiendo a caminar el camino que nos dejó. Anita. Así es, yo también estoy en esa batalla para que la luz, así sea chiquitica que está en mi corazón, cada día se parezca más a la luz de nuestro Padre. Porque en nosotros es natural buscar a nuestro Padre Creador. Es natural, como lo es natural un hijo cuando busca a su mamá cuando tiene hambre. Un nene pequeño cuando no sabe todavía valerse por sí mismo. Es natural que busque a su mamá, a su papá, para poder alimentarse, para sentirse protegido. Entonces en todos nosotros es natural que siempre estemos buscando a nuestro Dios, a nuestro Padre. Pero esto fue lo que hizo esta rebelión cuando se metió en medio de nosotros, porque vio la humildad, vio la sencillez de nosotros como humanidad que, como les decía Marcé, éramos como humanidad muy joven, recién creada, y se aprovechó de que éramos unos bebés, o somos unos bebés porque todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y se hizo parecido a nuestro papá. No, alguna vez uno un muy querido amigo de nosotros, que le mandamos saludos a José Delis Camacho, nos contaba, es un ejemplo que me pareció muy bueno poderlo comprender, lo que hizo esa rebelión con nosotros. Y es haga de cuenta que nosotros tenemos nuestro álbum familiar, tenemos nuestro álbum donde está la foto de mi papá y mi mamá. ¿Qué hizo este bicho? Arrancó la foto de mi papá y mi mamá, verdadera, y puso su foto. Y nos hizo creer mientras nosotros crecíamos de que ese era nuestro papá. Y nos inculcó un montón de cosas, de enseñanzas basuras, nos llenó nuestro corazón de cosas que no son, como de odio, tristeza, amargura, de daño, de siempre ver cómo le saco provecho a la otra persona que tengo cerca, cómo le saco ventaja. Y nos hizo ir poco a poco, hacernos creer de que Él era nuestro Padre y hacernos olvidar de nuestro verdadero origen. Y ocultó nuestro verdadero origen. Pero hoy, también así como eso está a la luz, también está muy a la luz, podemos más de cerca, que está más a la mano de todos, los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, donde allí está toda la vida de todo lo que hizo Jesús cuando caminó con los apóstoles,
tantas enseñanzas, tantas parábolas, tanto conocimiento, lo que les estamos compartiendo hoy. Estamos reconectándonos otra vez con nuestro verdadero papá. Estamos dándonos cuenta de el engaño que nos hizo esa oscuridad. Entonces, para esto tenemos otro cuadro de Marcelo que les voy a leer. José, si nos puedes ayudar con la siguiente imagen, por favor. Les voy a leer el escrito que hizo Marcelo de este cuadro que en lo personal cuando él lo hizo me tocó muchísimo. Corazón Templo de Resurrección se llama este cuadro. Es nuestro corazón el órgano más importante de nuestro organismo, pero antes que todo es el corazón del templo donde vive nuestro Padre eterno. Y aunque esta humanidad haya sido atacada infinidades de veces, durante muchísimos años, con pestes, enfermedades, vicios y miles de manipulaciones, nunca han podido desconectar al hombre de la llama de luz viva en su corazón, que es esa chispa divina que cada uno poseemos en nuestros corazones, que es esa cohesión infinita con toda la creación del Padre eterno. Esa conexión con todas las galaxias, universos, soles, planetas, etc. Hay un agua de vida, de agua del conocimiento, que como Jesús le dijo a la samaritana, bebieras del agua que yo te daré, jamás tendrás sed. De esa agua debemos de beber todos, y así poder entender, comprender qué es lo que el Cristo en Jesús nos vino a enseñar al haber bajado a nuestro planeta Tierra. Esa agua rompe y destruye todas las cadenas de la ignorancia y las falsas teorías que nos impusieron. Solo así, con un arduo trabajo interno, se logra la resurrección que el Cristo Jesús nos vino a enseñar. Saca de tu mente esa fea imagen de Jesús clavado en una cruz. Atrévete a sacarte el velo de tus ojos, así de la misma manera que fue sacada la piedra que tapaba la tumba donde Jesús había sido puesto. Sácate ese velo y libera tus 5 sentidos hasta hoy manipulados por esta rebelión caída aquí. Y así realimentes puedas ver, oír, oler, sentir y hablar con tu corazón. Reeducar esos 5 sentidos. Despierta, hermano de América del Sur. Rompamos las cadenas que nos impusieron y juntos, todos unidos desde la resurrección de nuestros corazones, logremos ese levantar. Se levanta la Reina del Sur. Marcelo Zofra, 14 de diciembre del 2022. Entonces aquí Marcelo, en esta pintura, nos muestra cómo Jesús es corrida esa piedra en la que había sido sepultado. Una piedra que nos simboliza a nosotros que es nuestra mente. Pero esa mente tosuda, esa mente pesada, que no nos permite ver lo que estamos aprendiendo nuevo, que no nos permite escuchar lo que nunca antes habíamos oído. No tengamos miedo de indagar, de escuchar, de ver lo desconocido. No tengamos miedo de que si nos llegan estas verdades a nosotros, no salgamos corriendo y como que no queramos escuchar. Porque el hombre, eso le pasa a esta humanidad. Por eso ha sido presa fácil de ser engañada, porque le tiene miedo a lo desconocido. Pero hay una verdad sobre nuestro verdadero origen, que ha sido ocultada para nosotros, y por eso se hace como desconocida para nosotros. Pero hoy está con esta pintura Marcelo mostrándonos cómo el Cristo está ahí en nuestro corazón, está con su alimento, que corre como agua viva desde adentro, desde nuestro ser, desde esa chispa de luz que se anida ahí, que es nuestro Padre, como les decíamos hace un rato, con el código de la lógica, la voz del Eterno. Él está ahí hablándonos, Él nos enseña todas estas verdades
que han estado ocultas, para que ya no más estén ocultas para nosotros, para que podamos de una vez volvernos a encontrar con Él, con nuestro verdadero origen. Marcelo. Bueno, como siempre lo digo, es lindo escuchar lo que uno de alguna manera hizo, pintó o escribió, y escucharlo de tu voz es muy bonito. Tuve que respirar hondo antes de hablar porque soy una persona que me emociono mucho y me aflojo mucho. Y más cuando, José, te pido esa imagen, por favor, de la pintura, más cuando me toca hablar del Cristo, más cuando me toca hablar de nuestro Señor, de la verdad de Jesús. Y eso es una pintura que, como le dijo Anita, a ella le gustó mucho y a mí también, y cada vez que salimos a las calles con esa pintura, es una pintura que atrae muchísimo a la gente. Y cuando uno le puede expresar a la gente el verdadero significado de esa pintura, la gente queda como atrapada, sorprendida, ¿no? Y bueno, ahí está esa piedra que se corre la tumba, que como decía Anita, es ese velo que nos pusieron, ¿no? Y tal vez esa es la imagen que tenemos que tener de Jesús. El Jesús saliendo de la tumba con una piedra corrida. Y basta de tener esa imagen de un Jesús crucificado y asesinado en una cruz. Saquémonos esa imagen de Jesús crucificado y muerto. Jesús venció la muerte. Resucitó. Jesús resucitó. Y esa es la imagen que tenemos que tener nosotros. Ese Jesús resucitado saliendo de la tumba que esta rebelión intentó meterlo para siempre. Pero se equivocaron. Porque Él está vivo para siempre en cada uno de nuestro corazón. Y está vivo Él porque resucitó y mostró su inmortalidad. Y como dice, se burló de la muerte. Y beber de esa agua, como le dijo la samaritana. Quien beba de esta agua jamás tendrá sed. En cambio, si sigues bebiendo del agua del pozo de Jacob, si sigues bebiendo de la mentira de la rebelión que cayó al planeta para engañarnos, siempre vas a tener sed, porque nunca vas a beber de la verdad. El agua es ese conocimiento que baja de las estrellas para nosotros, para romper todas esas cadenas de falsas teorías y de engaños que esta rebelión nos puso a nosotros. Aprendamos a beber de esta agua del conocimiento. Aprendamos a nutrirnos de esta agua del conocimiento. Para que nosotros también seamos como esas pequeñas, a ver, ¿cómo les puedo decir? Como esas pequeñas cascaditas caminantes que cuando nosotros podamos brindarle de esa agua a quien le podamos hablar del corazón, también pueda nutrirse de esa agua y aprender de la verdad del Cristo, que bajó a enseñarnos para todos nosotros. Así que bueno, el tiempo es el que manda. Estamos llegando al final de este hermoso programa, así lo sentimos. Recordarles que están nuestras redes, la de Corazón y Pincel, que se pueden comunicar al WhatsApp al 115-153-9036, que es el de Corazón de Reino, y el de Corazón y Pincel, que es el 115-990-6095. Así que cuando quieran nos mandan mensaje a cualquiera de los dos WhatsApp, nos hacen las preguntas y nosotros de corazón estaremos ahí respondiéndolas. Y bueno, y agradecerles por habernos acompañado en este programa, e invitarlos para el próximo, el martes que viene. Así que de mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, José, por acá, Radio 33 TV, darnos este espacio, este lugar para poder brindar estos mensajes de Corazón y Pincel. ¿Anita? Bueno, muchas gracias también, sí, a todos por conectarse, por escuchar. Bueno, ya saben que quedan allí en las redes sociales de Corazón de Reino y Corazón y Pincel, en Facebook y en Instagram, en el YouTube de la Radio 33 TV. Ahí queda el programa colgado por si no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, lo pueden volver a ver en cualquier momento. Y bueno, los esperamos el próximo martes. Y algo cortito, en las redes sociales nuestras vamos a poner, porque el sábado que viene vamos a estar en Bernal, en una feria. El sábado que viene, que vamos a exponer pinturas y cosas que hacemos con Corazón y Pincel. En nuestras redes después vamos a poner bien el horario, la dirección, para que quieran acercarse, a acompañarnos, bienvenido sea. Es una feria y bueno, no solo vamos a llevar las pinturas de Marcelo, sino que, bueno, hay otras cosas que nosotros hacemos también para sustentarnos, para trabajar.
y una oportunidad para que ustedes también se lleven un mensaje. Bueno, los esperamos. Gracias. Gracias.